Poco sabemos de la historia de las brujas y poco nos cuentan los libros cuando hablamos de la historia europea o la historia mundial. Dato no menor de esta casa de brujas es que fue un genocidio hacia las mujeres. Hablamos siempre de brujas quemadas en la hoguera. Hubo una indiferencia por parte de los historiadores hacia esta parte de la historia y los pocos estudios que se hicieron presentan un alto grado de misoginia porque justifican la ejecución a la mayoría de las mujeres como enfermas, con problemas matrimoniales, con pánico, locas, deshonradas, y quizás un poco como suelen hoy en día justificar los genocidios. El movimiento feminista vino un poco a romper con todo esto y a sacar de la clandestinidad a las brujas y sacarla de esa parte mala o negativa que se piensa cuando hablamos de brujas. De hecho, hoy en varias de las canciones que se cantan cuando hay movilizaciones, marchas, que pedimos por el aborto o por el Día de la Mujer, decimos que somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar. Entonces, venimos a traer un poco toda esta historia para ver de dónde salen esos conceptos y de dónde salen parte de las canciones que tenemos hoy en día desde el movimiento feminista. Hubo casi 2 siglos donde las mujeres fueron quemadas, colgadas, torturadas, perdón. Y todo este proceso se dio en simultaneidad con la esclavitud, los genocidios a los pueblos originarios, al surgimiento del capitalismo, y poco sabemos, o diría que nada nos enseñaron sobre qué pasó con las brujas, qué fue ese genocidio que se dio no solo en Europa, porque también se suele decir que la Casa de Brujas fue un genocidio europeo, y vamos a decir por qué no. Bueno, es fundamental entender eso, que no solamente pasó en Europa, sino que pasó acá, en nuestros países, en este continente, cuando fue colonizado por los europeos, porque pensar que solamente pasó tan lejos o que pasó en un contexto ajeno al nuestro invisibiliza a todas las personas que fueron asesinadas y a toda nuestra historia y nuestra esencia, porque muchas de las prácticas que esas personas realizaban, que eran considerados cultos paganos por la iglesia, son prácticas que aún hoy en día muchos de nosotros hacemos o conocemos, sin ir muy lejos. Curar el empacho, el mal de ojo, son prácticas paganas que hoy en día las realizamos y muchos de nosotros creemos y practicamos. Entonces, invisibilizar esa parte de nuestra historia es ser afines y ser funcionales a la historia oficial, que es la que nos oculta toda esta parte tan importante. Nadie pidió tu opinión. Sangre sucia e inmunda. Según el libro de Silvia Federici, El Calibán y las Brujas, que muy recomendable para todo aquel que quiere interiorizarse en este mundo, la Casa de las Brujas profundizó las divisiones entre hombres y mujeres e inculcó a los hombres el miedo al poder que tenía la mujer y destruyó todo el universo de prácticas, creencias que tenían las mujeres en ese momento. Entonces decían que eran incompatibles con la disciplina del trabajo capitalista, y ahí empezó un poco toda esta casa que generó y llevó 2 siglos. Silvia además lo que plantea es que fue la primera persecución en Europa que utilizó la propaganda multimedia con el fin de generar una psicosis en las masas. Es decir, fue el primer genocidio donde los medios de comunicación y la prensa participaron de la casa, generando un pánico en la gente. Y pensemos, ¿no?, en cuántos ejemplos podemos hoy en día decir que los medios son afines a genocidios, a femicidios, hablando por ejemplo de la dictadura también, cómo participan los medios de comunicación. Y Silvia lo que habla en este libro es también de la participación que tiene el Estado y la Iglesia y qué responsabilidad tiene en la Casa de Brujas y en estos genocidios hacia las mujeres. Vemos claramente que a lo largo de la historia la unión entre Estado, Iglesia y sectores poderosos de la sociedad ha determinado la posibilidad de las mujeres de desarrollar sus vidas, y esto es lo que da por resultado las estructuras patriarcales que aún hoy en día se siguen reproduciendo. Podemos pensar a las mujeres que eran consideradas brujas como las desafiantes de estas estructuras de poder, y no estaría mal pensar como las primeras feministas a estas mujeres. ¿Y por qué digo esto? Porque estas mujeres no eran que... A ver, podemos pensar muchas cosas, cada uno puede creer lo que quiera, acá lo vamos a mirar desde el lado científico. Estas mujeres, que eran consideradas brujas, eran en realidad
médicas. Utilizaban a la naturaleza y los recursos que tenían para curar. Eran las encargadas de traer a los bebés al mundo, eran las parteras. Eran también las consejeras y también eran las hechiceras. Y todo esto debilitaba la figura de la iglesia como eje de control de la sociedad. Hubo una cantidad de años, más o menos entre 1580 y 1630, que es donde el feudalismo empieza a desaparecer y el capitalismo empieza a tomar fuerza, que es como decía Nube, se necesitaba gente para trabajar, y las curanderas, las brujas, practicaban la anticoncepción, practicaban el aborto, es decir, sacaban la mano de obra, la futura posible mano de obra del sistema. ¿Por qué? Porque querían poder ejercer poder sobre sus cuerpos, sobre los cuerpos de todas las mujeres, y la única manera que tenían los hombres, la iglesia y el Estado de sacar poder a estas mujeres era asesinándolas, persiguiéndolas, y como dice Nube, se creó toda una campaña de manipulación de la realidad para generar terror, logrando que los varones tuvieran miedo de las mujeres. Y es algo que nos puede sonar. Hay una frase de Eduardo Galeano que dice: el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Y es algo que se reproduce hace siglos. Las mujeres son atacadas y violentadas cuando los hombres sienten que pierden poder sobre ellas. Y estas brujas estaban empoderando a todas las mujeres de su sociedad. Y es algo que debemos recuperar y debemos poner en valor y debemos seguir ejerciendo. Porque ellas fueron torturadas y asesinadas para que hoy nosotras podamos recuperarlas, incluirlas en nuestra militancia y seguir empoderándonos con las mismas prácticas, porque estamos hablando de anticoncepción y de aborto, y ahora justamente sigue discutiéndose eso. La iglesia se sigue oponiendo a la anticoncepción, todavía no podemos legislar sobre nuestros cuerpos y tener aborto legal. Entonces está buenísimo poder revisar desde dónde viene todo esto. Sí, incluso porque se piensa que la casa de brujas fue un instrumento para convertir a las mujeres bajo el control del Estado en recursos económicos. Los cuerpos fueron empezados a pensar como mercancía y como objeto de reproducción, que es lo que venimos hablando en el episodio anterior de esto de la maternidad, pensar que viene desde el 1500 incluso antes, y lo que nos cuesta poder romper con estos estereotipos y con esta historia que venimos desde el 1500. Creo que si nos ponemos a pensar qué imagen tenemos de las brujas, capaz la imagen que nos viene es la imagen estadounidense típica de Halloween, de la bruja fea, loca. De Disney, la bruja de Disney. Totalmente. La bruja de Disney, que es vieja y fea y anhela juventud y belleza, que es mala, que odia a los niños, y esto no es inocente, porque justamente durante la Inquisición se propuso la iglesia hacer claro a la gente que las brujas secuestraban niñas y que los asesinaban y se los comían, y toda una zaraza enorme, que es lo que reproducimos en las películas de hoy, y que aún hoy debe haber mucha gente que asocia directamente a eso, a la brujería, y que es gravísimo porque demoniza a las mujeres, demoniza a los deseos de las mujeres, y estamos hablando de algo que pasó hace 4 siglos. La bruja del 71 es un ejemplo de eso. Sí, y en el mundo Disney, justamente los estudios culturales de los 70, los estudios culturales latinoamericanos de los 70, que nos muestran que Disney mostraba a la mujer de dos maneras. O era una mujer completamente destinada y dedicada a su familia, a como máximo a pensar en ser la presidenta de una sociedad de beneficencia como máximo en su vida, y que si no respondían a eso, a ese canon, iba a terminar siendo la bruja malvada. O sea, todas las mujeres de Disney, pensemos en eso, ¿no? O son las princesas, las que están destinadas a su familia, las madres y demás, o directamente las brujas. Como que no existe un punto medio en Disney a la hora de encarar a los personajes femeninos. También no queremos dejar de decir que en la época en la que estamos hablando, en los siglos XV, XVI, había varones que hacían brujería, pero eran los menos y también fueron víctimas de la Inquisición, pero no era cualquier varón el que era quemado en la hoguera o el que era torturado. Eran mendigos, vagabundos o curas de muy bajos recursos que se oponían a este sistema genocida, y que en realidad lo que se terminó buscando fue
como dijimos antes, perseguir a las mujeres para privarlas de este poder y para privar a todas las demás mujeres del conocimiento que estas médicas, porque no es erróneo llamarlas así, tenían y brindaban a la sociedad. Sí, es que fue un genocidio no solo teniendo en cuenta el género, sino también el odio de clases. Si pensamos incluso de que sus estudios siempre muestran lo poco que hay a la casa de brujas europeas, hay toda una parte de la casa de brujas latinoamericanos que también entra en este racismo, odio de clase, para la cual eligen invisibilizar. Totalmente. Y algo que está muy bueno seguir pensando de la imagen estereotipada de las brujas es que, ¿qué es lo que siempre tiene una bruja en la imagen clásica? Una escoba. Totalmente. Y no es inocente. ¿Por qué? Porque obviamente la escoba era lo más cercano, el instrumento que había en todas las casas, y era la manera que tenían las hechiceras, las curanderas, de poder aplicar los ungüentos para curar las enfermedades o también de forma recreativa. Entonces lo que hacían era untar el palo de la escoba con estas cremas y estos productos que hacían y sentándose arriba por la mucosa vaginal absorbían todo ese ungüento y se drogaban, unas genias las brujas, y también se curaban, o sea, hacían todo bien. Entonces por eso también la imagen asociativa de la bruja arriba de la escoba volando, ese volando en realidad hace referencia a que estaban drogadas. Qué poco sabemos, ¿no? De eso, de por qué la escoba. Es como que siempre se asoció que la bruja vuela, pero qué hay detrás de todo eso no teníamos ni idea. No, completamente. O sea, uno empieza todos los detalles, todo lo que vamos conociendo de la historia, justamente eso, no la conocemos a la historia. Y está re bueno ponernos a repensar todo eso de las brujas y de la escoba, que no tenía ni idea que se drogaban de esa manera, y las aplaudo. Unas genias. Es que muy inteligentes además, claro, muy inteligentes, porque saber que por la mucosa vaginal podían absorber todos esos medicamentos y esas sustancias es como algo que nos suena más avanzado o muy científico o muy técnico de cosas que podemos saber ahora. Que lo hayan descubierto hace tanto tiempo habla muy bien de cómo entendían el mundo. Y para poder terminar esta primera etapa de este episodio especial, la casa de brujas en realidad no tiene un solo motivo por el cual terminó, pero el que podemos pensar como el más evidente es que no hay un número de cuántas mujeres fueron asesinadas, pero se estima que fue la misma cantidad de mujeres que fueron asesinadas por el nazismo en el siglo XX. O sea, millones y millones de mujeres. Entonces, como estamos hablando de un sistema capitalista que necesitaba mano de obra, y las mujeres son las que tienen la capacidad de gestar y parir en ese contexto obreros, se necesitó detener la masacre a esas mujeres para poder tener mano de obra. No porque les importara la vida de las mujeres, sino porque necesitaban esclavos, básicamente. Pero así es como en el siglo XVII se termina el proceso que había empezado la Inquisición. ¿Y esta basura? ¿Esa basura dices? Es solo el secreto de nuestro éxito. Dártelo nos duele, créeme. Pero ahora tú eres quien lo necesita. George, por favor. Juro solemnemente que mis intenciones no son buenas. Y ahora, para terminar en la última columna de ese movimiento de este 2020, creo que vamos a cumplir uno de nuestros sueños, que es hablar de educación sexual integral y también de Harry Potter. Así que para arrancar, bueno, vamos a primero explicar un poquito de qué estamos hablando cuando hablamos de brujas en el mundo mágico de Harry Potter. Hay una cita en uno de los libros que acompañan a la saga de Harry Potter que habla de la diferencia entre brujo, hechicero y bruja. Voy a leerla para no equivocarme, pero básicamente dice que brujo y hechicero son términos muy antiguos que se usan en el mundo mágico, que poseen dos significados: o para describir a un mago o una bruja de una apariencia inusualmente fiera, es decir, feo, o como un título que demuestra una habilidad o logro en particular, que tiene que ver con las habilidades que puede tener cada mago en particular. Lo interesante de esto es que se puede usar brujo o hechicero como sinónimo, pero no hay un sinónimo para bruja. O sea que se entiende que las mujeres siempre han tenido una connotación negativa al ser parte del mundo mágico. En el mundo de Harry Potter hemos visto cómo han crecido
los personajes femeninos, como así también hemos visto los machismos, ¿no? Que hay impregnados en la saga. Por ejemplo, pensando, ¿no? en toda la saga y en esto que les decía yo de cómo han ido creciendo los personajes femeninos, pensaba en la primera película, en el primer libro, en La Piedra Filosofal, que justamente Hermione es salvada del troll por Harry y por Ron. O por ejemplo que en la cámara secreta Ginny es rescatada de la cámara secreta justamente por Harry. Y el crecimiento que han tenido estos personajes, tanto Ginny, bueno, Ginny obviamente sí leen los libros, si ven la película es la hermana de Ron que está enamorada de Harry y ahí termina el personaje de Ginny, pero en la película es sumamente diferente, en los libros son sumamente diferentes y me parecen como dos puntos claves para hablar de las brujas en Harry Potter porque demuestra a lo largo de los libros el crecimiento que han tenido, cómo Ginny logró romper con eso de que era la niña enamorada de Harry Potter y se convierte en una bruja excelente, en una jugadora de Quidditch excelente y de Hermione obviamente ni hablar. Justamente, bueno, en las películas hay que decirlo que Hermione está sobrevalorada porque justamente quienes los han leído a los libros van a entender y espero que concuerden. Pero bueno, se le ha dado más protagonismo del que tienen los libros, o sea, hay diálogos que no los tienen los libros y sí los tiene en las películas. Y también debemos aclarar que esto también es por la actriz que eligieron, ¿no? para hacer de Hermione, por la fuerza que tiene esa actriz, por su presencia, digamos, en el mundo. Por su feminismo y todo, se le ha dado también otra carga al personaje que no la tiene en los libros. Pero lo interesante al hablar de las brujas en Harry Potter es que la historia está construida también en base a brujas, si bien uno puede pensar, bueno, se habla de un mago que tiene que enfrentarse a otro mago y que en base a eso se va creando la historia, las brujas tienen un rol fundamental y no hay un estereotipo de bruja a seguir en toda la historia, porque nos vamos encontrando con diversos personajes. Pensemos, por ejemplo, Ginny, pensemos en Hermione, pensemos también en Luna, en Ninfadora Tonks, como Luna y Tonks como dos personajes que justamente no van siguiendo estereotipos. El anti-estereotipo. Pensemos en súper feministas dentro de la saga. Totalmente. Pensemos en Tonks como una aurora que justamente también se enamora de una persona que mucho mayor a ella, que rompe con un montón de esos estereotipos de justamente de casarse con un hombre lobo. O sea, viene a romper con eso, con que era un ser que estaba sumamente excluido, que nadie no quería tenerlo cerca ni nada, que en él también significó un momento importante, el decidir si poder tener una relación con Tonks o no tenerla. Y también obviamente que tenemos brujas completamente oscuras, como es el caso de Bellatrix o el caso de Dolores, que en Dolores aparte podemos indagar muchísimo más, porque aparte es racista, es sumamente autoritaria, conservadora, o sea, un espanto Dolores. Pero bueno, también muestra, ¿no?, la fuerza que tienen esas brujas. Bellatrix decidió dedicar toda su vida a una lucha, a una causa, que era seguir a Voldemort y acompañar a Voldemort en todo. Y también como algo sumamente como en oposición a esa decisión de Bellatrix de a qué dedicar su vida, tenemos a Molly Weasley, que Molly decidió, por ejemplo, dedicarse a la crianza de sus hijos y el hogar y acompañar a su marido y todo, pero eso no detuvo que ella pueda participar, por ejemplo, de la guerra, estuvo presente. Todos los ovarios en la batalla de Hogwarts. Todo, tocaron a su hija y a mi hija, ¿no? Perra, y a quedar. Porque aparte no lo dice en ningún lado. O sea, en la película no sabemos qué hechizo les tira. Pero en la película sabemos, en los libros, perdón, sabemos que le lanzó la maldición a Bellatrix y que terminó frita. Pero nada, o sea, esa imagen de Molly que por ahí. Cuando nos ponemos a pensar, por ejemplo, pienso en la Orden del Fénix, cuando están todos discutiendo ahí sobre qué hacer, sobre si luchar contra Voldemort o no, y que yo cada vez que la veo me indigno de que están todos sentados
hombres, excepto, bueno, Ginny y Hermione discutiendo sobre eso, y Molly en un rincón cocinando para todos. O sea, esa imagen también, o sea, Sí. pensémosla, ¿no? Como Molly la encargada de hacer todo en la casa, la encargada de limpiar, la encargada de cocinar, la encargada de amar a Harry como una madre. Y Eso de te iba a entender decir que porque en esa charla es la que lo cuida a lo Harry de cuida la charla para que no se entere. y que Y también pensar que incluso teniendo magia, uno pensaría, bueno, lavar los platos con magia debe ser facilísimo. No, no, no es tan fácil. Tenés que estar ahí mirando que se estén lavando bien los platos, o lo mismo cocinar, o lo mismo poner la exacto, mesa. Entonces ni siquiera la magia te salva de los quehaceres domésticos. cocinar no se puede crear comida No por se puede magia, o cocinar, sea, sí claro. o sí se tiene que cocinar, eso es una de las cosas que no se pueden hacer por magia. Y, y ahora que hablamos también de madre, el entender que la historia de Harry Potter gira en torno al amor materno, o sea, el amor de una madre a su hijo. La protección máxima es el amor que tiene una madre a su hijo. Y entender que a Harry lo ha salvado siempre en toda la historia el amor de las madres. Pensemos que primero lo salva de la primera maldición, el amor de Bueno, Lily, de su mamá. Después en lo que es la vida, lo salva el haberse encontrado con los Weasley, el amor que le da Molly. Y también después lo salva el amor de Narcisa, que Narcisa niega el que está muerto Harry para poder encontrarse ella con su hijo Malfoy en la escuela, en Hogwarts. Entonces nada, el pensar, ¿no?, cómo va marcando el amor de madre toda la saga, pero a su vez también cómo la saga está llena de machismo, o sea, esto que veníamos hablando de Molly cocinando y lavando para toda la familia. Después hay una parte que en las películas no sale, pero que en los libros sí, que Ginny es una ganadora, o sea, Ginny la tiene re clara y anda con quien se le canta, tiene un montón de novios en la saga, y Ron cuestiona esto, se lo cuestiona a ella, o sea, le cae mal el que Ginny tenga más de un pibe atrás de ella, y ella se lo deja bien en claro, o sea, como que es un machista, que es horrible lo que piensa. Hermione también se lo deja en claro. Y ponernos a pensarlo en eso, ¿no? En todos los machismos que hay en la saga, que tal vez no nos damos cuenta. Pero bueno, la historia, por más de que no es de nuestro mundo, fue escrita en nuestro mundo, y la autora obviamente que ha tenido actitudes machistas a la hora de escribirlo, porque es la historia que vivimos nosotras cotidianamente en nuestro mundo. Y también importante, otra de las actitudes sumamente sexistas que tiene la historia es cuando se habla de Fleur Delacour. En realidad no se dice, creo, en las películas, pero sí en los libros, que Fleur Delacour es un cuarto vila. Vila eran mujeres que se creía que no habían podido, como que sus almas estaban ligadas a seducir a hombres, y todo las vilas están dentro de lo que son los animales fantásticos. O sea, no terminan de ser 100% mujeres reales, digamos. Y Fleur, como su abuela era una vila, su madre es media vila y ella es cuarta vila. Y es sumamente, es como pensar, por ejemplo, en las sirenas, ¿no? En la imagen que tenemos de las sirenas que encantan a los hombres en la Odisea de Homero. Y en todo eso, esas serían las Incluso, vilas en el mundo mágico. incluso pensando también en las sirenas, las hadas también, Tinkerbell. Sí. Me estoy yendo a otro universo, ¿no? Al universo Disney, pero Tinkerbell está súper sexualizada y es una hada que debe medir supuestamente 5 centímetros, no sé. ¿Y cómo sexualizás algo así? Un ser mágico que supuestamente te viene a ayudar. O sea, todo está sexualizado en ese sentido. No, sí, completamente. Y otro de los aspectos en Harry que es importante destacar, y que yo cuando me di cuenta fue como un golpe duro, pero me di cuenta. La parte de las pociones del amor, que se hablan tanto del enamorar a una persona a través de darle una poción, si lo pensamos, eso pasémoslo a nuestro mundo. Es una violación. O sea, estás drogando a una persona para poder conseguir algo. O sea, es como, fue cuando me di cuenta de eso, de lo que estaba leyendo, fue como, no, fue tremendo. Pero bueno, ¿no? Problematizar qué tipo de relaciones se han ido construyendo en Harry. También ponernos a pensar si Harry Potter es una saga feminista o no lo es, porque siguen como los interrogantes de eso, o sea, como que no hay una respuesta certera de que sí es feminista por tal cosa o no es feminista por tal otra. Y acá también aclarar que estamos dejando de lado
en estas apreciaciones que estamos haciendo de la saga a su autora como persona ajena, digamos, al mundo de Harry Potter, ¿no? O sea, no estamos problematizando la vida de Rowling porque, por lo menos, yo me hago cargo de lo que digo. Para mí, Rowling, una vez que escribió Harry Potter, la saga completa, como que siento que nos la regaló a nosotros y ya ella lo que pueda hacer por su cuenta o decir no va a hacer que yo cancele Harry Potter o no cancele Harry Potter, porque de hecho creo que no podría nunca cancelar Harry Potter por más de los dichos horribles, nefastos que ha tenido Rowling para con la comunidad trans, por ejemplo. Yo creo que hablar de Rowling nos llevaría un episodio entero porque son tantas las cosas y cada tanto es de nuevo tendencia en Twitter y Sí. nos enteramos de otra ¿Qué barbaridad que hiciste? dijo. Cuando Rowling es tendencia es como, ¿Qué ¿qué hiciste, hizo Rowling? ¿Qué dijiste Sí. ahora? Creo que nos llevaría todo otro episodio y es lo que hablamos siempre, ¿no? La cultura de la cancelación y de separar la obra del artista. Hay muchos matices y creo que cada caso, creemos desde el ese movimiento que cada caso merece su análisis. Y totalmente, como dice Trini, nos regaló este mundo, este universo de magia que va más allá de lo que puede pasar en este mundo sin magia. Y que creo que eso es lo que nos permite poder analizarlo también de esta manera. Sí, es lo que quizás venimos diciendo en los episodios y cuando recomendamos del no cancelar, pero sí ser capaz de criticar o reconocer los elementos que consideramos machistas o transmodiantes. Por ahí en Harry Potter no sé si reconozco tantos elementos de odio hacia la comunidad trans, porque por ahí son más los dichos de ella que los que hay en la obra. Pero sí reconocer cada machismo o cada palabra que se dice, que decimos, uy, bueno, no, esto desde una mirada feminista no se puede decir. Y no sé si catalogar a toda la obra como feminista o no, sino reconocer también, así como los criticamos, reconocer los elementos que sí son feministas y que quizás no hacen a toda la obra, pero sí son cosas a destacar. Sí, y también saber leer ¿no? la saga, porque a mí me ha pasado de escuchar podcasts y de leer comentarios destrozando, por ejemplo, no sé, esto por ejemplo que les mencionaba recién de Ron enojado con Ginny porque Ginny tenía más de un pibe atrás de ella. No focalizar solamente en lo que dice Ron y en el ataque de Ron, sino también en focalizar la actitud de Ginny. O sea, que la autora también da una respuesta a eso que ella misma está creando, ¿no? Con esos planteos machistas. Nada, me parece como sumamente interesante ponernos a recapitular un montón de los personajes de Harry Potter, de las brujas, en este caso en particular. Y esto que mencionabas vos de que Nube, de que por ahí no había contenido transfóbico ni homofóbico tampoco en la saga, también está como medio invisibilizado eso, porque, por ejemplo, Dumbledore, sabemos por Rowling que es gay, pero nunca se aborda esa faceta, digamos, esa parte de su vida de Dumbledore. O sea, ella prefirió omitirlo en la historia. Esperemos ahora ver qué nos pasa con la seguidilla de los crímenes de Grindelwald y, o sea, Animales Fantásticos, a ver si se aborda un poco más el tema, pero nada, ella ha preferido en la saga omitirlo, sí después obviamente salir a aclarar de que Dumbledore efectivamente era homosexual. Y mucho tiene que ver también con los productores y directores de quien lleva adelante la película, no es solo lo que escribe JK. No, totalmente. Totalmente. Y también pensar que todas las parejas que hay en la saga son heterosexuales, salvo la salvedad que hace ella de decir que Dumbledore es gay. Todas son heterosexuales y todas siguen como patrones súper heteronormativos, si nos ponemos a pensar. Entonces también capaz para quienes hemos leído los libros o nos gusta mucho analizar también la historia de Harry Potter, podemos pensar que hay otros personajes que también podrían ser tranquilamente de la comunidad. Entonces, ¿qué pasa? O sea, si fue una elección de ella o si fue una elección, como decíamos, de los productores, o si le parecía que como es catalogado como libro infantil, estaba mal dar ese indicio. Exacto. Porque estamos hablando de que estos libros se escribieron en la década de los 90, no son nuevos, y capaz no se discutía tanto en ese momento estas cuestiones. Entonces también permitirnos apropiarnos también de la obra
y ver qué connotaciones le podemos dar nosotros. Sí, completamente. Yo pensaba en eso que estás diciendo de apropiarnos de la obra. Es lo que siento cuando cada vez que sale la discusión esta de si cancelar a Rowling o no. Yo siento que realmente, como también hay personas, ojo, que han salido a decir que Harry Potter a partir de ahora es anónimo, o sea, que digamos, no está escrito por nadie. Y tampoco me parece, o sea, porque estamos invisibilizando el laburo de una mujer. La propiedad intelectual. Totalmente. Pero siento que nada, tanto Rowling como cualquier otro escritor y otra escritora, a la hora de crear semejantes historias, siento que en parte también ya son como nuestras. Ya cada uno la va apropiando, la va haciendo suya y va haciendo una lectura diferente cada vez que se acerca a la historia, ¿no? Porque siento que la lectura que le podemos hacer ahora no es la misma lectura que le podíamos hacer a nuestros 12 años. Y eso también es parte del recorrido que vamos teniendo en cada persona. Y en ese recorrido la educación sexual integral juega un rol clave para poder ponernos a leer ahora Harry Potter en clave de reconocer el sexismo, de reconocer los micromachismos. Y eso me parece fundamental para todas las sagas, para todas las historias, para todas las películas, para todo lo que vayamos consumiendo. Y dejar de pensarla como dos cosas. Primero, como una obra infantil, y segundo, lo infantil como una carga negativa, digamos. O sea, Total. Sí. Que se corren las redes mucho de, ay no, Harry Potter es para niñas o para las infancias o adolescencia, y tipo, uy, me siento con 24 años, ¿lo puedo leer? Sí, o sea, es para todas las edades, incluso uno le va dando el sentido, lo puedo leer 10 veces desde que lo compré y siempre le voy a encontrar como otra mirada, otra perspectiva, lo puedo analizar con la realidad. Harry Potter se puede utilizar en un montón de, incluso esto de verlo de manera transversal, analizarlo en la escuela, comparándolo con procesos políticos educativos, porque educación tiene muchísimo, y romper con esto de lo infantil también es algo negativo, o sea, ¿por qué? Sí, eso es un tema que siempre hemos querido tratar acá y que bueno, aprovechamos a hacer lo que es el último episodio del año. Durante el año ha habido diferentes dichos, por ejemplo, si lo pensamos en la ciudad de La Barría, de nuestro intendente diciendo que era el intendente de una ciudad, no de un jardín de infantes. ¿Qué tiene que ver, no? Los infantes, como lo quiere llamar él, o sea, ¿qué tienen que ver los niños, las niñas con, no sé, las cagadas que nos mandamos las personas adultas de la ciudad de La Barría? O sea, increíble cómo se cree que el ser niño, el ser niña puede conllevar una carga negativa, o sea, que puede ser que no entiendas nada por ser niño o ser niña. También he leído en Twitter con respecto a Harry Potter que decía, desconfía si una persona con 20 y pico de años se presenta diciendo de qué casa de Hogwarts es, o sea, ¿qué tiene de malo que a una le guste Harry Potter, que sea fanática, que le pueda encontrar 1000 lecturas y tener nada, 24, 25, 26, 27, 50, 60, la edad que quieras tener y leer Harry Potter? O sea, el catalogar primero a los libros por edad, o a las sagas por edad, o a las películas, o todo lo que sea, ya me parece una pavada. O sea, cada una puede leer, puede mirar lo que se le antoja y no por eso tiene que ser juzgada, porque aparte justamente lo que venimos diciendo siempre es que el ser niño, el ser niña no tiene absolutamente nada de malo ni ninguna carga negativa. Totalmente, como decíamos antes, si bien acá hablamos desde una perspectiva científica y tratamos de traer los hechos objetivos o lo más objetivos posibles a la discusión, también pensar que hay un montón de cosas en las que podemos creer. Podemos creer en la magia, podemos creer en los signos del zodíaco, podemos presentarnos tranquilamente diciendo nuestra casa de Hogwarts que nos identifica y que nos representa, y que también podemos creer en la magia. En uno de los textos de Rowling, ella dice que las brujas que eran realmente brujas y que eran sometidas a la hoguera, se hacían las que se estaban quemando, gritaban como de dolor, pero después desaparecían. Entonces, un poco elijo creer que existe algo de todo ese mundo que nos permite ver algo más de lo que vemos todos los días y que también enfrenta los mismos problemas que podemos enfrentar nosotros, porque el ejército de Voldemort no era más que genocidas, que buscaban la pureza de la sangre, y no es algo que no nos pasa a nosotros. O sea, hemos a lo largo de nuestra historia vivido genocidios. Entonces está buenísimo pensarlo en esta clave, que puede ser algo inventado o no. Pero que te podés sentir representado, porque yo digo,
quizás nosotras, en vez de sentirnos representadas en su momento con el mundo de Disney, nos sentíamos representadas con las brujas o el mundo mágico de Harry Potter. Digo, ¿por qué decir que es para determinada edad si yo hoy me quiero sentir representada con eso? Que qué lindo que haya tanta variedad de historias para uno decir, mira, me represento con tal personaje y poder romper con la norma, ¿no? De decir, no, yo quiero ser una princesa. No, elijo ser la bruja y no la bruja de Disney que es mala y se come a los dos hermanos, sino esta bruja que tiene todo el poder y está empoderada y va a contra todo. Sí, eso es algo que también hemos discutido con la serie que está en Netflix de Sabrina. No sé el nombre completo de la serie, pero que justamente yo no la pude seguir viendo. O sea, entiendo que está buenísima y todo, pero no la pude seguir viendo porque asociar al mundo de la magia con un mundo completamente oscuro me era imposible. O sea, porque justamente en Harry Potter no es un mundo oscuro el mundo de la magia. Entonces me fue imposible seguir viendo esa serie porque pensaba en eso, en que no podía concebir yo que el mundo de la magia podía ser un mundo oscuro. Y en esto de romper un poco también con lo que son los límites, ¿no? De qué poder consumir, qué poder leer, qué poder mirar. Nosotros una serie que siempre recomendamos, y para que entiendan, ¿no? Que realmente los límites no deberían existir en estos casos. Una de las series que más recomendamos nosotras, que fue Anne with an E, que está en Netflix, está basada en los libros Ana de las Tejas Verdes, y Ana de las Tejas Verdes es para chicos y chicas de 9 años. O sea, y uno lee esos libros y no puede creer que estén destinados para chicos y chicas de esa edad. Entonces realmente creo que los límites nos los vamos poniendo nosotros, nosotras mismas, y para quienes nos están escuchando, si tienen la posibilidad de leer los libros de Harry Potter, que están todos gratuitos en internet también, o sea, si no cuentan con el dinero para poder comprarse la saga, porque entendemos que son carísimos, pero están todos gratuitos porque están pirateados en internet, así que los pueden conseguir. Y nada, para que puedan hacer estas lecturas en clave de descubrir relaciones machistas, relaciones sexistas, y poder justamente problematizarlas. Bueno, y para cerrar con este último episodio del 2020, les recomendamos, como siempre, en este caso les vamos a recomendar obviamente las películas de Harry Potter y todas las que se relacionan con la saga. También les vamos a recomendar La Bruja, que está en Netflix, y también está Outlander, que habla de las brujas en Escocia puntualmente y de las particularidades de esos grupos de brujas en el norte de Europa. Para terminar entonces con este episodio, nada, les queremos agradecer a todas las personas que nos han escuchado en estos 10 episodios, en estos 10 viernes que hemos ido publicando nuestros podcasts. Agradecerles por todo el acompañamiento también en nuestras redes. Recordarles que vamos a seguir activas ahí en Instagram como la ESI en Movimiento y en Twitter como ESI en Movimiento, donde nos pueden hacer llegar todas sus consultas. Y nada, agradecerles mucho más por todo el apoyo, por todas las personas que nos han ido comentando que les gusta. Les agradecemos también las críticas constructivas. Le agradecemos también a Ale, que nos prestó todos los viernes el micrófono para grabar. Ahora estamos a distancia, pero cuando pudimos grabar, aunque sea 2 juntas, nos prestó el micrófono. Así que nada, de mi parte agradecerles a todas las personas que nos han escuchado. También decirles que obviamente quedan en YouTube y en Spotify los 10 episodios, y que nos volvemos a escuchar en febrero para seguir debatiendo y para seguir poniendo a la ESI en movimiento. Y no lo olvides, al terminar debes decir travesura realizada o alguien podría leerlo.